empezamos. Buenas noches a todos y a todas. Es grato nuevamente estar compartiendo estas conferencias. Me voy a permitir leer el currículum del doctor Steven Conta, que nos acompaña nuevamente esta noche. Es médico de medicina materno-fetal, profesor del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Salud de la Mujer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota. Tiene las certificaciones de la Junta Estadounidense de Obstetricia y Ginecología y de Medicina Materno-Fetal. Es miembro de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, miembro de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y miembro fundador de la Sociedad Ecuatoriana, miembro fundador de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Promoción de la Anticoncepción y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia y también miembro de la revista mensual de Minnesota Mejores Médicos. Buenas noches, doctor Contact, te damos la bienvenida y vamos a tratar el tema de hoy sobre las crisis hipertensivas y la preeclampsia. Muchas gracias. Sí, creo que podemos empezar. Te cedo la palabra. Igual vamos a tener una exposición más o menos de 40 a 45 minutos y luego de eso vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, puedes empezar. Gracias, Susana. Buenas noches con todos. Creo que ya todos me conocen. Gracias por esta introducción. Hoy voy a conversar sobre un tema que es un poco más frecuente de las cosas que hemos visto. Sin embargo, se ha determinado que estandarizar el manejo de las pacientes con preeclampsia grave, estandarizar el manejo de todo lo que hacemos es muy importante, a pesar de que cada uno de nosotros puede tener ideas un poco distintas de cómo se deba manejar cierto caso o el otro caso. En última instancia, ayuda mucho en la seguridad y en los resultados finales para los pacientes si estandarizamos los manejos. Y este tema es uno de los que más atención ha recibido junto con el manejo de la hemorragia posparto o intraparto. Entonces, voy a comenzar con un caso que es típico de las cosas que vemos cuando se refiere a una paciente con preeclampsia grave. Es una mujer primigesta de 22 años que fue ingresada con hipertensión arterial y edema en las extremidades inferiores a las 30 semanas y 5 días de embarazo. La presión arterial estaba en 170 sobre 110 milímetros de mercurio al ingreso. No había dolor epigástrico ni en cuadrante superior izquierdo. Los laboratorios de sangre determinaron que la creatinina sérica estaba en 1.1 miligramos por decilitro y el ácido úrico estaba elevado en 8.4 miligramos por decilitro. La relación proteína a creatinina, que ha suplantado un poco las tiras reactivas y la recolección de orina 24 horas, estaba en 0.6. Y esta medida realmente no tiene unidades porque es una relación entre proteína y creatinina. La glucosa, el complemento sérico y anticuerpos antinucleares eran normales. El complemento sérico los complementos C3 y C4 obviamente son los que medimos cuando sospechamos que hay un lupus. Fue ingresada al hospital y recibió tratamiento antihipertensivo. Durante las primeras semanas, los primeros días de la hospitalización, la presión arterial fluctuó entre 150 sobre 100 y 170 sobre 100. Después de 4 días se realizó una cesárea debido a cambios en el trazado de la frecuencia cardíaca fetal. Este recién nacido pesó 1.500 gramos y nació con Apgar de 3 al minuto y 7 a los 5 minutos. Entonces, las primeras preguntas que me vienen es ¿en qué condiciones deberíamos ingresar una mujer con hipertensión al hospital? ¿Cuáles son las circunstancias que tenemos que considerar? Pues en nuestro medio lo que hacemos es cuando una paciente se ha diagnosticado con hipertensión grave o con preeclampsia grave, esa paciente automáticamente debe ser manejada en un centro hospitalario porque el riesgo de una complicación asciende rápidamente y
no podemos vigilar a esta paciente a través de la consulta externa. Entonces, en esta mujer, lo que le califica como una mujer con hipertensión grave es el nivel que tiene. Ya vamos a ver esos valores. En pacientes que tienen hipertensión gestacional, que es todo menos solo hipertensión, sin indicios, ni síntomas, ni cambios de laboratorio consistentes compatibles con la preeclampsia, podemos manejar lo de en consulta externa o a través de la consulta externa en pacientes que tienen preeclampsia sin manifestaciones graves, por ejemplo, una paciente preeclámptica con presiones que no están dentro de los rangos más altos y que apenas el único cambio que tiene en el laboratorio es la presencia de proteinuria. Esta paciente puede ser manejada a través de la consulta externa, pero con vigilancia muy estrecha. Y si es una mujer en quien ustedes no creen que va a poder ser vigilada adecuadamente a través de la consulta externa, entonces esa paciente también debe ser ingresada. Entonces, como ven en este caso, la paciente recibió el tratamiento antihipertensivo. Aquí una de las preguntas que yo tenía para ustedes es, ¿qué medicamentos disponen actualmente para tratar a una paciente con hipertensión que está dentro de los rangos más altos? Es decir, sobre el valor de 160 sistólica o 110 diastólica. ¿Qué medicaciones tenemos a nuestro alcance en el Ecuador? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, vamos a hablar más sobre eso entonces después para poder seguir. Entonces, esa es una pregunta. La segunda pregunta es, en esta paciente, el tercer punto es, mientras estamos intentando estabilizar a esta paciente que ingresó con hipertensión grave, ¿qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones podemos realizar en favor del feto? Es decir, cuando ingresa una paciente o cuando estamos manejando una paciente con preeclampsia grave o manejando una paciente con hipertensión grave, es importante acordarnos que tenemos dos pacientes, la madre y el feto, y que todo tratamiento, toda intervención que realicemos a favor de la madre, siempre tiene que tomar en cuenta la edad gestacional y cómo eso puede impactar los resultados y la mortalidad para el neonato. Entonces, queremos pensar cuáles son las intervenciones más importantes, porque son esas intervenciones las que dan lugar a lo que llamamos el manejo expectante, o sea, manejar a la expectativa, es decir, no ingresarle a esta paciente automáticamente para realizar una cesárea, primero porque hay que estabilizarla, pero segundo porque si logramos estabilizar a la paciente, podemos implementar aquellas intervenciones que pueden favorecer al feto. Para seguir hablando y poder comprendernos todos, quisiera hablar sobre cuáles son las definiciones de la hipertensión arterial. Yo sé que esto es muy común y que todos ustedes lo manejan muy bien, pero quiero dejar esas definiciones muy claras. Primer punto es que la hipertensión dentro del embarazo, y disculpen la falta de ortografía aquí, la hipertensión dentro del embarazo se sigue manejando de una manera ligeramente distinta a la hipertensión fuera del embarazo. Y ustedes que están manejando a todo tipo de pacientes, no solo gestantes, sino no gestantes, seguramente ya están familiarizados con los manejos, con las nuevas clasificaciones de hipertensión que van desde la hipertensión normal a lo que llamamos elevada, a la hipertensión de estadio temprano, que ya estos dos estadios llenan el espacio entre 120-80 y 140-90, y ya en estadios segundos la hipertensión que ya está igual o por encima a 140-90. Y esa es la hipertensión que usamos, ese es el nivel que usamos nosotros para definir la hipertensión arterial en el embarazo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no incorporamos estos otros niveles que existen fuera del embarazo? Y la razón es que no tenemos datos clínicos en el embarazo que nos indiquen el beneficio de tratar a una paciente que tiene ese valor. Pacientes que tienen, ¿qué intervención vamos a realizar a una paciente que tiene una presión arterial de 130/85?
No hay una prueba, un estudio que diga esto les va a beneficiar a las pacientes. En cambio, con valores por encima de 140/90, ya vemos que hay cambios, hay ciertos riesgos de mortalidad, pero esos no llegan a ser significativos hasta que los valores lleguen por encima, igual o por encima a 160/110 milímetros de mercurio. Y hay estudios y hay referencias que indican que pueden ser valores de 160/105, 160/100, pero realmente la mayor cantidad de información disponible utiliza el nivel de 160/110 para clasificar a la hipertensión como grave. Y esa es la hipertensión que tenemos que manejar nosotros. Para los valores inferiores no hay evidencia de que tratar esos niveles realmente sirva para beneficiarle a la paciente. Y cuando digo tratar, me refiero al tratamiento directo de la hipertensión. No estoy hablando del tratamiento de la preeclampsia, porque la hipertensión, como ustedes bien saben, puede ser aislada, como en el caso de la hipertensión crónica o la hipertensión gestacional, o puede estar dentro del contexto de la preeclampsia. Entonces, y esto ni siquiera toma en cuenta las hipertensiones que son secundarias a patología renal o al lupus u otras condiciones, a un feocromocitoma. Esos ya son tema aparte y no voy a entrar en eso. Estamos hablando de la preeclampsia, la mujer, el caso más común que vemos para hipertensión en el embarazo. Entonces, como les indicaba, el tratamiento está dirigido específicamente a la paciente que tiene hipertensión arterial grave. Las únicas excepciones son cuando hay daños a órganos por efecto de la hipertensión. Es decir, una paciente que tiene hipertensión crónica de larga duración, que pueda tener cambios renales a consecuencia de la hipertensión, o una mujer que ya tiene cambios en el miocardio a consecuencia de la hipertensión de largo plazo o mal manejado, esa mujer puede, en esos casos, se puede bajar el nivel sobre el cual se va a tratar a la paciente. Entonces, en vez de esperar a que la paciente tenga presiones de 160/110 para tratarla, como lo estoy indicando para las pacientes embarazadas en general, en esas pacientes donde hay evidencia de daño a los órganos que por efecto de la hipertensión, sea daño renal o sea daño a nivel del miocardio, en esos casos el nivel sobre el cual se va a tratar o iniciar el tratamiento puede ser de 150/110. Y hay una tercera situación que también es importante. Si la paciente ya es hipertensa crónica e ingresa al embarazo tomando un medicamento antihipertensivo, en esos casos muchas veces dejamos que continúe ese medicamento durante el embarazo. Pero no me estoy refiriendo en esta conversación sobre eso, sino que me estoy refiriendo específicamente a la paciente que desarrolla una nueva hipertensión arterial grave en el transcurso del embarazo. Entonces, esa paciente que tiene hipertensión grave también puede tener, si es que tiene preeclampsia, puede tener otros cambios que también se caracterizan como le caracterizan a la preeclampsia como grave. Y esto es un cambio que hubo en los últimos 5 años y que no solo se clasificaba la preeclampsia como preeclampsia grave, leve o grave, ya no se hacía esa clasificación. Y la razón por la cual dejamos de llamarle a la preeclampsia leve o grave es porque al decir preeclampsia leve, la implicación para mucha gente no es tanta cosa. Es una preeclampsia leve, no hay problema. Y eso puede conllevar a muchas complicaciones porque puede disminuir la vigilancia en esa paciente, la evaluación de laboratorio. Es decir, varios efectos se pueden desencadenar simplemente por calificar a la paciente como una preeclampsia leve. Entonces decidimos ya descartar el término de preeclampsia leve. ¿Una mujer tiene preeclampsia o no tiene preeclampsia? Y la preeclampsia puede tener características graves o no la tiene, punto. Y con eso pues nos ayuda a que sabemos que todas las pacientes preeclámpticas necesitan un aumento en su vigilancia para prevenir las complicaciones que se puedan dar. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues el punto más importante es la presión arterial. Es quizás el cambio fundamental en estas pacientes, porque en estas pacientes la preeclampsia puede causar, la hipertensión grave puede causar cambios o sangrados o hemorragias internas, y lo que más nos preocupa obviamente es una
hemorragia intracerebral o intraventricular, igual que sucede con los neonatos. Y en el corazón, una preeclampsia con presión arterial grave sostenida puede llevar a una insuficiencia sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, no logra vencer la resistencia que está causando. Es decir, si hay una paciente que tiene preeclampsia, sabemos que tienen volumen intravascular comprometido, tienen un menor volumen intravascular, y mucho tiene que ver la pérdida de líquidos por el aumento en la permeabilidad vascular con salida de líquido a los órganos internos, al tejido subcutáneo, otras áreas, y eso disminuye el volumen intravascular, y encima de tener un volumen disminuido y un vasoespasmo que puede ser difuso, localizado, diseminado en diferentes áreas del cuerpo, el corazón tiene que empujar un volumen menor a través de un sistema de mayor resistencia, y eso puede llevar a la insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen hipertensión grave sostenida. Otros factores que hemos utilizado para definir a la preeclampsia de características graves son cuando la trombocitopenia, que técnicamente comienza cuando las plaquetas bajan de 150.000 por milímetro cúbico, pues ese valor todavía no se utiliza para calificarlo como preeclampsia de características graves, sino cuando las plaquetas disminuyen por debajo de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, muchas veces estarán conversando, discutiendo un caso y dirán, bueno, la paciente tiene trombocitopenia porque tiene 125.000 plaquetas, pero ese valor no se ha asociado con las complicaciones que puedan conllevar la preeclampsia en una mujer. Los que realmente se presentan con las plaquetas ya bajan de 100.000 por milímetro cúbico. Entonces, ese es el punto de corte que hemos llegado a establecer para definir a la paciente como grave, preeclámptica grave, de características graves. El tercer punto es, otro examen es interesante porque la mayoría de estos primero son exámenes de laboratorio, es la elevación de las enzimas hepáticas a 2 veces el límite superior del rango normal, y que no sea debida a las otras causas. Tengo que enfatizar que ninguno de los cambios que voy a definir aquí, ni de la presión arterial, ni la trombocitopenia, ni la elevación de las enzimas hepáticas, ni el dolor epigástrico, ni la insuficiencia renal, ni el edema de agudo de pulmón, ni la cefalea con alteraciones de la visión, ninguno de estos es específico de la preeclampsia, pero de todos, el menos específico es el aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, si le viene una paciente que viene con presión de 140/90 y tiene unas transaminasas que están elevadas a 2 veces el valor basal o a 1 vez y medio el valor basal, es muy difícil decir de entrada que esta paciente tiene preeclampsia, porque las enzimas hepáticas se pueden aumentar porque la persona, se tomó 4 tabletas de acetaminofén 6 horas antes de ir a visitarle al consultorio. Es decir, hay varios factores y muchas veces son medicamentosas o virales que pueden contribuir a la elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, la mayoría de esas elevaciones, el ayuno prolongado también puede hacer lo mismo, pero la mayoría de esos cambios no llegan a un nivel que es 2 veces el límite superior del rango normal que es reportado por laboratorios, sino que llegan a 1 vez y media o una ligera elevación. Entonces, de todos los cambios que estamos utilizando para definir la preeclampsia con características graves, las enzimas hepáticas son las menos específicas, es decir, hay muchos falsos positivos, entonces hay que tener cuidado. Y a veces, cuando estamos manejando y queriendo hacer el diagnóstico de una preeclampsia en una paciente, hay que darle un poco de tiempo. A veces pueden ser 1 día, 2 días, 6 horas, es decir, puede variar hasta que se presenten otros síntomas que a uno le hagan pensar si realmente esto es una preeclampsia. Otra manera de hacerlo es decir, simplemente asumir, bueno, mientras no me demuestre lo contrario, es una preeclampsia. El problema con esa posición es que muchas veces esto ya le obliga al parto. Si la paciente tuviera 38 semanas y tiene una ligera elevación de las transaminasas, una presión de 140/90, bueno, no solo por las transaminasas, sino por la presión, usted ya le va a recomendar que se vaya a interrumpir el embarazo. Pero a las 30 semanas hay que tener un poco más de cuidado, o a las 26 o las 28 semanas. Y la mayoría de los casos sí van a ser preeclámpticas, pero va a haber algunas que no van a ser preeclámpticas. Ojo, si el único hallazgo que tiene es la elevación de las enzimas hepáticas. Y mientras más altas estén, más seguridad le da a uno, pero tampoco es muy específico.
El tercero, el cuarto que está en la lista, es muy conocido, es el dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho. Un aspecto del dolor epigástrico del cuadrante superior derecho es, típicamente hemos pensado que ese dolor es por la distinción de la cápsula de Gleason, o que es por edema hepático, o que sea una hemorragia intrahepática. Pero he visto en los años que he ejercido, he visto que muchas veces las pacientes lo que se quejan es presión o presión precordial. Y dice que les duele o les molesta al respirar o tomar una respiración profunda. Entonces, quisiera solo añadir eso, que si una paciente se está quejando que le falta la respiración, no puede respirar bien o siente opresión en el pecho, yo lo tomo eso como un signo equivalente al dolor epigástrico o el dolor en el cuadrante superior izquierdo. Y yo no sé si es por la carga sobre el miocardio del ventrículo izquierdo o si hay otros factores, no sé cómo se ha definido la causa, no puedo decirles exactamente por qué se produce, pero sí es un hallazgo importante en estas pacientes. Es importante recalcar que cuando la paciente se queja de dolor epigástrico o en el cuadrante superior izquierdo, igual hay que descartar que no tenga un reflujo o tenga un espasmo esofágico, alguna otra cosa que pueda confundir, sobre todo si la paciente no tiene hipertensión, hay que tener mucho cuidado con eso. Puede tener una colitis, puede tener flatulencia, puede tener un bebé que le está pateando en el cuadrante superior. Se pueden ver varios factores, así que fuera del contexto de la preeclampsia, es decir, fuera del contexto de una paciente hipertensa, ustedes van a ver dolor epigástrico, van a ver dolor en el cuadrante superior y saben, y generalmente van a pensar, esto no es nada. Pero ocasionalmente puede ser lo mismo en una paciente hipertensa. Entonces, igual, poco de cuidado al interpretar esta señal y además tomar en cuenta si la paciente se queja de opresión o presión precordial, eso también es equivalente, a mi modo de ver, al dolor epigástrico del cuadrante superior derecho. El siguiente es la insuficiencia renal con elevación de la creatinina. Para una persona no embarazada, tener una creatinina de 1 o 1.1, pues no nos prestamos mucha atención, ¿no? Pero una vez que estamos en el embarazo, por efecto de la depuración renal tan alta que hay por el flujo, por el volumen sanguíneo tan grande y la depuración renal tan alta que hay, es muy raro que una paciente gestante tenga una creatinina por encima de 0.6 o 0.7 miligramos por decilitro. Entonces, si una paciente embarazada se presenta a su consulta con una creatinina de 1 o por encima de 1.1, eso ya es, ojo, cuidado con esa paciente, porque algo está pasando. Esa función renal ya no está igual. Entonces, es algo para tomar en cuenta. Entonces, cambios que fuera del embarazo no nos llaman la atención, este valor ya en el embarazo es anormal y hay que tener cuidado con eso. Peor si es que se han duplicado los niveles de creatinina, es decir, si tenemos valores de creatinina que estaban 0.5 o 0.6 o 0.4 y de pronto asuma con 1 o 1.2, eso ya es duplicación, eso concuerda con diagnóstico de características graves. Y qué hablar del edema agudo del pulmón, pues eso ya está muy claro. Y el último, que también es un síntoma que es bien confuso a veces, porque la cefalea es un síntoma que se presenta. ¿Cuántas mujeres habrán atendido que se quejan durante el embarazo que tienen migrañas o tienen dolor de cabeza por una razón? Y uno dice, bueno, le falta lentes, le sobra lentes, no sé, un montón de cosas. Las migrañas se pueden agravar en el embarazo. Entonces, la paciente que se presenta con cefalea en el embarazo puede traer un poco de confusión. Sin embargo, es más fácil utilizar un par de preguntas para discernir si esta cefalea es diferente. Y primero es las características de la cefalea. Si esta es la misma cefalea que la paciente vino presentando desde el principio del embarazo, si esta es si es diferente, si las características y la intensidad han cambiado en relación a las veces anteriores que se ha presentado. Entonces, estos son los síntomas y signos que estamos buscando y que son importantes. Como les digo, ninguno es específico y a veces se necesita un poco de tiempo para reunir la información necesaria para decir sí, efectivamente. Mientras más avanzado esté el embarazo, es mejor adoptar la posición de sí es preeclampsia hasta que me demuestre lo contrario. Pero temprano en el embarazo, sobre todo si estamos hablando de partos muy prematuros y tenemos que tomar en cuenta el bienestar del feto, ojo que a veces hay que tener cuidado, asegurarse que sí, realmente estos síntomas son los que son.
Lo fácil de esta situación, de esta postura un poco más conservadora tempranamente en el embarazo, es que cuando la preeclampsia se presenta tan temprano en el embarazo, 24, 26, 28 semanas, generalmente estas pacientes van a tener una evolución mucho más rápida. Es decir, la preeclampsia temprana suele evolucionar y tornarse grave en corto tiempo. Puede ser pocos días o semanas, pero no va a pasar más de 1 o 2 semanas en esta situación. Entonces, regresemos a la definición de la hipertensión grave, que es uno de los enfoques principales de esta charla, que es cómo, ya lo hemos definido, hemos dicho que es una presión sistólica igual o mayor a 160 o una presión arterial diastólica sobre 110 sobre milímetros de mercurio. Generalmente lo que vemos que aumenta es la presión sistólica más que la diastólica. Sin embargo, cualquiera de estos lleva la misma impresión y debe causar la misma preocupación en cuanto a la evolución de esta condición. Para poder calificar a una paciente como portadora de hipertensión grave, es importante que sea sostenida. Es decir, no es suficiente que entre la paciente corriendo atrasada a la consulta o subiendo los tres pisos a nuestro consultorio, se sienta e inmediatamente le hacemos pasar, le clavamos el manguito del tensiómetro, tomamos la presión y está 160 sobre 110. Es decir, usted tiene preeclampsia. No, tiene que ser sostenida. Primero, que a la paciente que ingresa para tomarse la presión, la Organización Mundial de Salud y muchas otras organizaciones han establecido que la paciente tiene que haber descansado unos 5 o 10 minutos, que no puede ser justo cuando suba corriendo de ninguna parte, tiene que estar sentada y el brazo derecho tiene que estar al nivel del corazón. Y que una vez que se hayan cumplido estos 3 requisitos, ahí se puede tomar la presión. Muchas otras condiciones pues no permiten. Si la paciente está en decúbito, puede estar el decúbito lateral izquierdo con el brazo derecho sobre su costado y ahí se toma la presión en ese brazo derecho. Se prefiere al brazo derecho al brazo izquierdo, pero si la paciente no tiene un brazo derecho, obviamente habrá que usar el brazo izquierdo. Y no lo digo en broma porque me ha sucedido eso. Entonces, si una paciente presenta este valor de hipertensión con estos valores, con por lo menos 4 horas de intervalo entre ellas, eso ya la califica como una paciente que tiene hipertensión grave. Esa paciente tiene hipertensión grave y eso le permite calificar a su condición, sea hipertensión gestacional de características graves o preeclampsia de características graves, porque ya cumple uno de los requisitos que habíamos puesto en la lista anterior. Cualquiera de estos factores, en presencia de hipertensión arterial, que es simplemente 140/90, cualquiera de los otros ya le ponen en la condición de preeclampsia grave. Pero la hipertensión de por sí ya implica cierto grado de gravedad. Y aquí viene un punto muy clave que quisiera enfatizar, creo que a lo mejor ya lo están practicando y ya es muy familiar para ustedes. Si una paciente tiene hipertensión gestacional sin ningún otro hallazgo, sin ningún síntoma, sin dolor de cabeza, sin cambios de laboratorio, lo único que tiene es hipertensión, que es el primer punto en la clasificación de la preeclampsia grave, a pesar que no cumple con los otros hallazgos necesarios para definirla como una preeclámptica, sea proteinuria o alguna otra cosa, esa paciente con hipertensión gestacional grave debe ser manejada bajo los mismos principios de una paciente que tiene preeclampsia de características graves. Esto es muy importante, porque cuando se vigila, cuando cuando hemos estudiado y los reportes están muy bien diseñados, cuando una paciente tiene hipertensión dentro del rango grave, es la morbimortalidad para ese embarazo, para la paciente perinatal, sigue siendo igual que para la paciente que tiene preeclampsia de características graves. Entonces, esto es algo fundamental. Siempre se nos ha inculcado que la hipertensión gestacional es como un preámbulo a la preeclampsia y que la preeclampsia es un preámbulo para la eclampsia. Ambos de esos principios son completamente equívocos. ¿Por qué? Porque esos principios se fueron desarrollando en el año 1700 y pico, cuando empezábamos a tomar
a darnos cuenta que había un tensiómetro que podíamos tomar la presión arterial y que se vigilaba la evolución clínica de los pacientes. Entonces eso nos llevó a pensar hipertensión gestacional, preeclampsia, convulsiones, preeclampsia. Pero sabemos que no es así. Y ahora, por esa razón, sabemos que dos cosas que son importantes. Primero, que la hipertensión crónica es un estado de hipertensión mecánico, es decir, los vasos sanguíneos se engrosan, la luz de los vasos se achican y la paciente tiene una construcción mecánica sostenida de toda la vasculatura arterial de su organismo. Eso es la hipertensión crónica. La preeclampsia, en cambio, es una inflamación del endotelio generalizado. Puede afectar unos sistemas más que otros. Entonces, cuando se inflama el endotelio, eso puede llevar a espasmos vasculares transitorios o sostenidos en diferentes partes del organismo. Pueden ser a nivel de todo el organismo, pueden ser a nivel cerebral, pueden ser a nivel renal, pueden ser a nivel pulmonar. Es decir, puede afectar a diferentes sistemas de diferente manera. Pero igual que puede causar, esa inflamación puede causar un espasmo vascular, esa inflamación puede causar aumento de la porosidad vascular y eso es lo que lleva al edema en diferentes partes del organismo. Entonces, la preeclampsia es bueno y ayuda a considerarlo como un proceso inflamatorio endotelial generalizado que se revierte cuando la paciente, cuando se termina el embarazo. Entonces, la única cura para esa preeclampsia es interrupción del embarazo. Mientras que para la hipertensión crónica, interrumpir el embarazo no le va a curar la hipertensión crónica, va a aliviar un poco del trabajo del corazón porque hemos visto que durante el embarazo aumenta el volumen intravascular y eso empieza a poner más presión sobre el sistema. Pero la preeclampsia, que es una inflamación, y puede acompañarse de hipertensión, pero también puede acompañarse de otros cambios que están definidos anteriormente y aumento en la porosidad vascular. Entonces, la peor combinación que puede haber es hipertensión crónica, que ya implica cambios mecánicos vasculares generalizados, y una preeclampsia sobreañadida. Entonces, el punto de esto es que cuando una paciente tiene hipertensión gestacional, se supone que ya hay una reacción endotelial, pero menos grave. Si es que ya llevó a un vasoespasmo con hipertensión dentro de rangos, por encima de los rangos que hemos definido como hipertensión grave, entonces ya esa paciente está enferma. Entonces es equivalente la morbimortalidad entre una paciente con hipertensión gestacional con presión alta dentro de los parámetros de gravedad que hemos establecido, que una paciente que tiene preeclampsia porque tiene proteinuria, pero tiene la presión dentro de los mismos rangos. Esos dos pacientes son equivalentes y deben manejarse de la misma manera. La eclámptica, en cambio, es resultado de ese vasoespasmo y del edema concomitante que puede afectar la vasculatura del cerebro. Pero no todas las pacientes van a tener ese efecto, porque el efecto de la preeclampsia es un poco impredecible. ¿Cuál es el órgano cuáles son los sistemas que más se van a afectar en cada paciente? En unas pacientes puede ser más del sistema renal, en otros del pulmonar, en otros del cardíaco, en otros del cerebral. Entonces, no hay una evolución continua. Es simplemente que en ese grupo de pacientes que presentaron las convulsiones, el efecto fue más sobre la vasculatura cerebral que en el renal, que en el pulmonar, que en otros órganos del sistema. Entonces, eso ya era importante enfatizar porque cuando estamos hablando de hipertensión grave, es importante considerar ambas pacientes, tanto la gestacional como la preeclámptica, con estas características, que ambas tienen el mismo riesgo y ambas tienen que manejarse de la misma manera. Entonces, para definir la hipertensión grave, es importante que tengamos dos valores elevados con por lo menos 4 horas de diferencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede generalmente en estas circunstancias? Viene la paciente, le tomo la presión, tiene la presión de 160 a 110 o alguna variación de estas, le vuelvo a tomar la presión y ya no está elevada. Y le vuelvo a tomar y no está elevada, y no está elevada. Esa paciente no le puedo calificar como hipertensa grave. Pero ¿qué pasa si vuelve después de 2 semanas, asoma en emergencia, le toman la presión y ahí está nuevamente en 160, 110? Pues ahora sí, la paciente califica como una paciente que tiene hipertensión grave, a pesar de que pasaron varios días, pero ya fueron 2 episodios con por lo menos 4 horas de intervalo
ya fueron, qué sé yo, 4 días o más de 4 horas, y todo esto tiene que haber sucedido después de las 20 semanas de gestación. Si no pueden ser cambios previos a las 20 semanas, porque si estas medidas se las adquiere antes de las 20 semanas, estamos pensando más bien en una hipertensión crónica. Pasadas las 20 semanas estamos pensando más bien en una preeclámptica o una hipertensión gestacional. Entonces, 2 valores con por lo menos 4 horas de diferencia entre ellas. A diferencia de esta situación que nos sirve para definir a la hipertensión grave, tenemos la emergencia hipertensiva. Entonces, la emergencia hipertensiva que se presenta en el periodo prenatal, intraparto o postparto se define como 2 valores elevados medidos con 15 a 60 minutos de diferencia. Los valores no tienen que ser consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Les había dado ejemplo de la paciente que le tomo la presión, 160 o 110, le dejo descansar, le vuelvo a tomar la presión 15 minutos y ya no está elevado. Y le vuelvo a tomar otra vez 15 minutos y nada. Y le vuelvo a tomar y nada. Entonces esa paciente no tiene una emergencia hipertensiva. Pero ¿qué pasa si le tomo la presión, le dejo descansar y en 15 minutos está normal y después de 15 minutos más otra vez está elevado? Esa paciente que dentro de 60 minutos tiene 2 valores que están por encima de este nivel, ya esa paciente ya tiene un valor, una hipertensión sostenida, persistente, y esto ya constituye en el embarazo constituye una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cuándo debemos iniciar el tratamiento? Hablando de nuestro caso al principio, que les preguntaba, bueno, ¿cuándo tratar? ¿Con qué vamos a tratar? Pues vamos a iniciar el tratamiento si es que la hipertensión se mantiene elevada, sea la arterial sistólica o la diastólica, como está anotado aquí en el gráfico, y al repetir la toma, puede ser cada 5, cada 15 minutos o cada 10 minutos, el tiempo que quieran, pero no más de 15 minutos, sigue estando elevada. Y eso ya constituye la presión hipertensión grave, y ahí hay que notificar si es que, bueno, en este caso, si somos nosotros, estamos ahí, no tenemos que notificar a nadie, pero cuando estamos hablando de crear estos algoritmos y estas guías para manejo de la hipertensión, esto es lo que les damos a nuestro equipo, digamos. Queremos que notifiquen al médico si se detecta una presión de 160 o 110. Ya tenemos que estar sobre aviso. De ahí esperamos a ver qué es lo que sucede en las siguientes tomas. Si en las siguientes tomas se persiste la medida y hay por lo menos 15 minutos o 60 minutos de diferencia entre los dos, entonces esto ya, y no tiene que ser consecutivos, esta elevación ya requiere iniciar el tratamiento. Y es un estándar de calidad dentro de nuestro sistema que idealmente se inicia el tratamiento farmacológico dentro de los primeros 60 minutos. Y este tratamiento, si es que la segunda presión se toma y sucede antes de los 15 minutos, es decir, a los 10 o los 5 minutos, también se puede iniciar el tratamiento, pero idealmente debe ser 15 minutos de intervalo para determinar que la presión se mantenga elevada, y si se mantiene, iniciar el tratamiento. ¿Y cuáles son los tratamientos de primera línea? Y aquí está mi otra pregunta: ¿qué tenemos en el Ecuador disponible para manejar a la paciente? Pues queremos un medicamento que actúe rápidamente y sea efectivo. Y con estos 3 medicamentos tenemos la labetalol por vía intravenosa, tenemos la hidralazina por vía intravenosa y tenemos la nifedipina de acción rápida, no la de acción extendida. Con la de acción extendida no van a ver nada enseguida, sino la de acción corta, la acción rápida, que se puede dar por vía oral, no sublingual. El efecto es demasiado impredecible por vía sublingual. Oral. Y el efecto de estos 3 medicamentos se puede ya observar dentro de los primeros 10 a 20 minutos. El que más se demora en establecer un efecto va a ser la nifedipina. Los otros, y la hidralazina. El labetalol intravenoso ya podemos ver efectos dentro de los primeros 10 minutos de haberse administrado. En cuanto a los tratamientos, es muy común escuchar que le dimos el sulfato de magnesio a la paciente porque es preeclámptica y queremos prevenir las convulsiones. Y que con eso se le bajó la presión arterial. El sulfato de magnesio tiene un solo objetivo. Bueno, tiene 2 actualmente en la paciente embarazada. La una es prevenir las convulsiones eclámpticas y se debe utilizar idealmente por vía intravenosa, pero se puede también
usar por vía intramuscular, aunque duele horrores. Y también se utiliza para prevenir las parálisis, disminuir el riesgo de parálisis cerebral, sobre todo los componentes motores de la parálisis cerebral en embarazos de menos de 32 semanas. No a las 32 semanas y 0 minutos, no a las 32 semanas y 1 día, 2 días, 3 días, no, bajo las 32 semanas, hasta las 31 semanas, 6 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Hasta ahí se puede utilizar. Después de eso no hay no hay datos que sugieran que sea de beneficio en esos embarazos. No, hasta las 32, por bajo las 32 semanas para prevenir la parálisis cerebral. Eso va a qué intervenciones estamos haciendo para nuestros fetos mientras estamos manejando a la paciente hospitalizada con hipertensión. Entonces, el sulfato de magnesio se da a bolos de 4 a 6 gramos, de 100 mililitros en 20 minutos y seguido una infusión de 1 a 2 gramos por hora. Este sulfato, cuyo propósito es prevenir las convulsiones y en caso de embarazos de menos de 32 semanas, sirve para prevenir las parálisis cerebrales. Se puede dar en cualquier paciente con preeclampsia de características graves que ingresa al hospital porque muchas veces no sabemos cuál va a ser el curso que va a tomar esa paciente. Tendrá que ir inmediatamente a la cesárea, podremos esperar a darles los corticoides al bebé, en fin, no sabemos. También se inicia este tratamiento en todo paciente que ya va al parto y se recomienda utilizar el sulfato de magnesio durante el proceso de parto, sea parto vaginal o sea cesárea, y luego continuarla durante las primeras 24 horas después del parto, que es cuando hay mayor riesgo de convulsión. El 80% de las convulsiones en el postparto se dan en las primeras 24 horas después del parto, sea parto o cesárea. Entonces, no vamos a prevenir todas las convulsiones, pero tampoco le vamos a poner al paciente con sulfato de magnesio por las siguientes 6 semanas. Entonces, con cubrir las primeras 24 horas, hemos prevenido la mayor parte de las convulsiones. Si no hay acceso intravenoso, como les mencionaba, podemos dar 10 gramos de una solución al 50% por vía intramuscular, 5 gramos en glúteo. Les recomiendo que si van a ser tan valientes en usar eso, por favor le añadan un poco de lidocaína al sulfato de magnesio, porque no, las pacientes van a odiar mucho. Contraindicaciones relativas: edema de pulmón, insuficiencia renal y miastenia grave. El edema de pulmón, tenemos que tener mucho cuidado al manejo de los líquidos y hay que concentrar muchísimo más el sulfato de magnesio para poder administrarlo. En la insuficiencia renal tenemos un problema que el sulfato de magnesio, con estos bolos de 4 a 6 gramos, podemos cargar el sistema. Es decir, si tenemos un receptáculo que es la paciente gestante, le cargamos los 4 o 6 gramos, pero va a seguir orinando ese sulfato. Entonces, por eso hay que seguir con la infusión de 1 o 2 gramos por hora. Pero si el riñón ya no está funcionando, si ya tiene la creatinina 1.1, es como si le cerráramos la llave de salida al sulfato de magnesio y se va a empezar a acumular y puede llegar a niveles tóxicos. Por eso, si es que cuando se puede, se miden los niveles séricos de magnesio. Cuando no se puede, se chequean los reflejos de la paciente. Y el rato que hemos abolido los reflejos tendinosos, ahí tenemos que bajar o suspender el goteo de sulfato de magnesio porque hay riesgo que el siguiente paso sea el paro respiratorio en esos pacientes. Tenemos un margen terapéutico, es muy buen medicamento, pero el margen terapéutico entre lo que se puede utilizar para que sea terapéutico y lo que es tóxico es un poco angosto, entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero mientras una paciente tenga buena diuresis, usted puede estar tranquilo administrándolo. Pero ojo, hay que estar pendiente de lo que está la creatinina y cómo están los reflejos y cómo están las respiraciones de la paciente. Cuando una paciente presenta convulsiones o anticonvulsivantes, el sulfato de magnesio es muy bueno para prevenir las convulsiones y si una paciente convulsiona mientras o después de habérsele administrado el sulfato de magnesio, se puede repetir una dosis de sulfato de magnesio que también sirve para suprimir las convulsiones recurrentes. Es decir, uno puede usar para suprimir la primera o prevenir la primera convulsión o puede usarla para suprimir la recurrencia. ¿Está claro? O sea, prevenir la primera o prevenir la recurrencia. Pero una vez que le ha recurrido
una convulsión después de haberle tratado con esa dosis de sulfato de magnesio que fue, entre comillas, terapéutico, no profiláctico, entonces tenemos que optar por otros anticonvulsivantes. Y el más común que se utiliza es el lorazepam, también se puede utilizar el diazepam a las dosis estándares, la fenitoína, y ya se le da en un bolo grande, o el Keppra, que se llama el genérico, el comercial aquí, que es de levetiracetam. Y son dosis estables y como les he dicho, estas diapositivas van a estar a su disposición, así que no tienen que acordarse de esto, pero hay varios medicamentos que se pueden utilizar después de haber administrado la primera dosis terapéutica para tratar una convulsión en la paciente preclínica. Entonces, ahora quiero enfocarme un poco más en el manejo de los algoritmos que tenemos para el manejo de la hipertensión, porque si hay algo que sería útil dentro de cualquier programa de prevención y manejo de estas pacientes, es tener claro y un acuerdo entre todos los que están manejando a las pacientes en una institución, en una organización, de tener un acuerdo de qué vamos a usar para tratar, cuáles son nuestros medicamentos de primera línea, que hemos visto 3, el labetalol, la hidralazina y la nifedipina de uso oral. Eso no quiere decir que en todo el mundo tengan que ser los mismos medicamentos. Hay casos donde se ha utilizado solo una combinación de nifedipina y hidroclorotiazida. No recomendamos el diurético de primera línea, pero hay situaciones donde no hay accesos intravenosos, están en un medio rural donde la nifedipina, que es fácil de usar por vía oral, combinado con un diurético, ha sido muy útil para el manejo de la crisis hipertensiva, que como ya les he dicho, es la hipertensión grave sostenida. Entonces, si hay 2 valores en menos de 15 minutos o 15 minutos, o si hay otros síntomas, empezar el tratamiento y las dosis son 20 de labetalol, repetir en 10 minutos si no ha bajado la presión, 40, repetir en 10 minutos si no ha bajado la presión, 80. Y si es que a la tercera dosis no ha habido respuesta, se recomienda pasar a otro medicamento. Y este otro medicamento generalmente puede ser la hidralazina, y en ese punto la primera dosis es de 10 miligramos. Y como les he dicho, con la hidralazina y con la nifedipina puede demorar un poco más tiempo, especialmente con la hidralazina, hasta 20 minutos hasta observarse un efecto. Y si en ese punto no se ha logrado bajar la presión, ahí se puede empezar hay que buscar una consulta para buscar qué otras alternativas hay. Pero hay 3 que se pueden utilizar y no necesariamente tienen que consultar. Si es que tienen acceso a consulta, obviamente van a consultar, porque no son pacientes que se deban manejar, tener el peso, manejar todo esto solos, y no es la especialidad. Pero yo lo que quiero enfatizar es que hay medicamentos de primera línea, hay las de segunda línea, y en este caso también podemos tener una tercera línea, pero ya vamos a ver en un ratito. Si es que el medicamento de primera línea va a ser la hidralazina, porque yo me acuerdo cuando yo ejercía era el medicamento que todo el mundo usaba de primera línea para manejar estos pacientes, a lo mejor ya ha cambiado y ustedes me pueden educar en ese sentido. Es 5 a 10 miligramos en la primera dosis, puede ser más baja. No estamos hablando de la tercera dosis como después de la labetalol, sino que empezamos la dosis más baja. Si las presiones son muy altas, ya puede iniciar, o si la paciente es muy voluminosa, puede iniciar con una dosis más alta. Y esperar 20 minutos, repetir en 20 minutos, y si no hay respuesta, ya con los 10 miligramos, la segunda dosis, automáticamente ya se pasa al segundo medicamento, igual que hicimos con la labetalol. Bueno, ahí fueron 3 dosis y cambio. Aquí son 2 dosis y cambio y 2 dosis. Y si no funciona, buscamos una consulta o pasamos al tercer medicamento. Con el labetalol no hay que olvidarse que si la paciente tiene antecedentes de asma, sobre todo asma moderada o grave, es importante tener cuidado con el labetalol porque puede desencadenar un broncoespasmo en las pacientes. El tercer medicamento, primera línea que tenemos, es la nifedipina, no la de acción lenta, la de acción rápida. Y esa se le administra y se ve en 20 minutos cuál es el efecto. Empezamos con 10 miligramos, el doble de lo que habíamos hablado con la hidralazina, y la segunda dosis es 20 miligramos y podemos dar una tercera dosis. Y si no funciona, ahí pasamos a la labetalol. Entonces, la labetalol es el medicamento de segunda línea para todos los medicamentos y la hidralazina es el medicamento de segunda línea para el labetalol. Igual,
nuevamente enfatizo que si la paciente tiene antecedentes de asma, ojo al administrar un beta bloqueador porque se puede causar problemas. ¿Cuáles son las interconsultas que podríamos tener que hacer? Pues tenemos médicos materno-fetales, obstetras, medicina interna, anestesia, cuidados intensivos, emergencia. ¿Y qué otros medicamentos podemos utilizar? Pues el labetalol se puede administrar como goteo continuo intravenoso. Y si la paciente respondió, pero sigue requiriendo más medicamentos, se puede pasar a un medicamento como labetalol intravenoso, sobre todo si es que tiene niveles muy altos sostenidos. También se puede dar la nicardipina, que es primo hermano de la nifedipina, por vía intravenoso. Es la amlodipina. Otras opciones que no los van a tener que usar, solo los menciono para que estén familiarizados, son el nitroprusiato sódico y la nitroglicerina. Yo he utilizado ambos. El nitroprusiato sódico hay que tener cuidado porque se convierte en cianuro y ese puede ser tóxico con infusiones de más tiempo. Eso solo sirve para un momento agudo, rápido, para una intervención rápida. Y ambos nitratos, sea el nitroprusiato o el nitroglicerina, tienen que estar en tubos cubiertos porque se descomponen con la luz. Los cuidados subsecuentes son vigilar la presión de la paciente, seguir con los exámenes de laboratorio seriados y vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, estamos hablando de crear un algoritmo para el manejo de la hipertensión. Hay que proteger a la paciente, hay que averiguar antecedentes médicos, queremos prevenir las convulsiones, vamos a iniciar los tratamientos antihipertensivos lo antes posible y en medio ideal, cuando están funcionando bien, ese tratamiento se inicia dentro de los primeros 60 minutos del diagnóstico. Queremos seguir con los exámenes de laboratorio, vigilar la producción de orina y iniciar las intervenciones a favor del feto. Las intervenciones obviamente son el uso de sulfato de magnesio bajo las 32 semanas y el uso de corticoides para maduración fetal si es que está por debajo de las 34 semanas. Ha habido muchos datos últimamente sobre el uso de los corticoides pasadas las 34 semanas hasta las 36 semanas de 6 días, por ejemplo, pacientes que tienen ruptura de membranas o que se prevé que va a haber un parto prematuro, qué sé yo, cualquier circunstancia de eso. Pero si la paciente tiene una complicación como una preeclampsia grave, pasadas las 34 semanas, no hay ninguna justificación para detener el parto, para darle maduración fetal al feto. Entonces, algoritmos para manejo de la convulsión eclámptica son protección a la paciente, acceso, vigilancia fetal, exámenes de laboratorio, administrar el magnesio y establecer el plan para interrupción del embarazo. Una vez que la paciente ha convulsionado, decía, es una contraindicación para hacer el manejo expectante, para estar a la expectativa, para administrarle corticoides o para darle más tiempo al embarazo. Una vez que ha habido una convulsión, primer paso es controlar la convulsión. Y una vez que está controlada, no se puede llevar a una paciente convulsionando a hacer una cesárea, sino que una vez que se ha controlado la convulsión, sea por asegurando la vía aérea, administrando sulfato de magnesio, dándole otros anticonvulsivantes, ahí se va al parto de esa paciente. Entonces hay que hacer las intervenciones que vemos aquí, que es buscar la manera de conseguir una vía intravenosa, iniciar el sulfato y cuando sea necesario, iniciar los anticonvulsivantes. Una vez que está estabilizada la paciente, hay que seguir con la prevención de convulsiones con sulfato, buscar la vía de interrupción del embarazo. Cuando se puede lograr un parto vaginal es preferible, pero mientras más temprano sea el embarazo, más difícil es lograr un parto vaginal. Y eso simplemente lo demuestra la experiencia y todos quizás han pasado por una situación similar que aunque uno quisiera lograr el parto vaginal, si está la paciente que severa, gravemente enferma a las 32 semanas, es muy difícil inducir el parto en esas circunstancias. Y toda paciente que ha llegado, que tiene preeclampsia grave y contraindicación al manejo expectante, sea por condiciones fetales o maternas, tiene que interrumpirse el embarazo en cuanto se haya estabilizado la paciente o se hayan administrado los corticoides si las condiciones lo permiten. Ninguna preeclampsia grave debe continuar, que haya aparecido antes de las 34 semanas, debe pasar de las 34 semanas y si es que se presenta después de las 34 semanas, hay que proceder al embarazo en cuanto se haya hecho el diagnóstico. En todas las pacientes que son prematuras, antes de las 34 semanas, se recomiendan los corticoides y, como he dicho, sulfato de magnesio antes de las 32 semanas.
¿Cuáles son las contraindicaciones para intentar esperar a dar corticoides y sulfato de magnesio? Es la hipertensión difícil de controlar, que estamos dando medicamentos y sigue requiriendo más medicamentos intravenosos. La paciente, como les dije, que ha convulsionado, estas cosas son evidentes. Edema de pulmón, desprendimiento no placentario, una coagulopatía intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda. Vemos que está subiendo la creatinina en esta paciente, obviamente óbito fetal y condición o deterioro fetal. Vamos a documentar todos los factores que estamos viendo aquí. Queremos ver la historia clínica, establecer un buen examen físico, buscar qué ha pasado buscar los récords prenatales, si es posible, para ver qué ha pasado con la presión arterial durante el embarazo, qué medicamentos está tomando, signos vitales, y establecer un plan de manejo. ¿Se ha hecho el diagnóstico preeclampsia o se ha hecho el diagnóstico de hipertensión grave? ¿Está recibiendo medicamentos antihipertensivos? Una paciente que le hemos dado tratamiento intravenoso para la presión y que baja y que se estabiliza, puede ser que requiera otros tratamientos subsecuentes. Y si uno quiere estabilizar a una paciente durante 24 o 48 horas para darse tiempo de administrar los corticoides, ahí se puede pasar a un medicamento por vía oral. El mismo medicamento que ha recibido por vía intravenosa se puede pasar a oral. El que menos usamos actualmente por vía oral es la hidralazina, pero se puede usar perfectamente bien durante un tiempo corto. En el posparto no se acaba esto. Lastimosamente, no es que sale la placenta y sale el feto y toda la inflamación desaparece milagrosamente en el mismo momento. Va a demorar. Y es importante vigilar a esa paciente porque, como les dije, el 80% de las convulsiones postparto, el 50% de las convulsiones en general aparecen antes del parto y el 50% después del parto. Y de los 50%, el 80% de esos 50%, el 40% aparecen en las primeras 24 horas después del parto. Entonces es importante que no deje de usarse el sulfato de magnesio, y es importante vigilar la presión arterial y no se debe dar la alta a la paciente hasta que esa presión esté controlada bien durante 24 horas. En pacientes con hipertensión crónica, a diferencia de las pacientes con hipertensión en el embarazo, crónica en la paciente con hipertensión crónica después del parto, el nivel para recomendar tratamiento son valores de 150/100. Con valores de presión a ese nivel o mayores de una hipertensión crónica, ya recomendamos iniciar el tratamiento. Y si tiene otra vez, presenta indicios de hipertensión de características graves, hay que reiniciar el protocolo de hipertensión de características graves. Y una paciente que sale del hospital después de haber tenido preeclampsia o una agudización grave de su presión arterial, esa paciente no debe regresar a su control prenatal a las 6 semanas. Esta paciente debe regresar a su control prenatal 3 a 5 días después del parto y otra vez 7 a 10 días después del parto. Porque si no, ¿qué va a pasar? Esa paciente, un buen porcentaje de sus pacientes van a terminar en emergencia y le van a llamar y decir que regresaron a la paciente con hipertensión arterial. Y estoy seguro que todos hemos pasado por esa situación. Entonces, si estamos con menos de 6 semanas posparto y presenta una crisis hipertensiva, el manejo es exactamente igual. Es decir, estamos buscando pacientes que tienen indicios de hipertensión grave o hipertensión no grave, pero cambios que nos preocupan por ser compatibles con una preeclampsia de características graves. Y hacemos toda la misma rutina que les acabamos de hablar: laboratorio, medicamentos antihipertensivos, anticonvulsionantes. Y en este punto, sobre todo si cefalea es uno de los síntomas principales, que es muy frecuente después del parto, recomiendo hacer una resonancia magnética o una tomografía, porque hay dos cosas que son muy comunes que antes no nos dábamos cuenta, pero pueden suceder. La paciente con una cefalea posparto e hipertensión arterial tiene riesgo de una trombosis de las venas centrales cerebrales. Trombosis de las venas cerebrales centrales. Y eso solo se va a detectar con una resonancia, rara vez con una tomografía, salvo que haya edema y un derrame, un sangrado a consecuencia de la obstrucción venosa. Y la segunda es que haya realmente, por efecto de una crisis hipertensiva, haya tenido una hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular. Y con eso completo esta charla y estoy gustoso de contestar preguntas sobre este tema.
Y yo también tengo unas preguntas, así que gracias. Bueno, muchas gracias, Steve. Creo que tenemos unas 2 preguntas en el chat. Por favor, a los participantes, cualquier pregunta al chat. Una pregunta es, la hidralacina se asocia a hipotensión materna. En caso de darse, ¿cuál sería su recomendación para evitar esto? Si la hidralacina le están dando por vía intravenosa, y tiene toda la razón, es muy buena pregunta, hay que tener vía intravenosa y hay que tener listo para infundir un bolo de unos 250 a 500 mililitros de una solución salina. Puede ser media normal o normal, pero tiene que tener listo para la infusión. Entonces, si la paciente, y lo que normalmente hago es vigilo la frecuencia cardíaca fetal. Si es que tienen posibilidad de vigilar la frecuencia cardíaca fetal, ese va a ser su monitoreo, porque la presión puede bajar a, qué sé yo, a 100/70, pero si el feto está ahí feliz y no le sucede nada, pues puede estar tranquila. Pero si ve que hay desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal o no puede saber qué está pasando con el feto y baja la presión, infúndale unos 250 a 500. No puede ir con bolos más grandes porque puede causar, todo líquido que administremos a una paciente eclámptica, le aseguro que en menos de media hora la mitad del volumen que le ha infundido ya se ha ido al tejido subcutáneo o el espacio intracelular, no al intracelular, y ya no se queda en el intravascular por mucho tiempo. Pero un bolo de 150 va bien. Recuerden, hay vasoconstricción. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Stephen. Hay una pregunta: ¿qué tan frecuente es que se presenten cambios electrocardiográficos antes que aparezca la hiporreflexia? Buena pregunta. En pacientes que tienen hipomagnesemia he visto es un problema de arritmias. Es parte del algoritmo para manejo de pacientes que entran con fibrilación auricular o problemas con corazón, hipomagnesemia. Pero en una paciente que tiene hiporreflexia, normalmente los niveles de hiporreflexia desencadenan a partir de niveles de magnesio sérico sobre 8.5 miligramos por 8 a 9 miligramos por decilitro. Y si es que ya se empiezan a desaparecer los reflejos, el paro respiratorio o la bradipnia o la disminución de la frecuencia cardíaca o baja en la saturación periférica o arterial de oxígeno se dan cuando uno llega a niveles de 12. Ahí ya puede haber paro respiratorio. Entonces ven que el margen entre 9 y 12 es muy pequeño. Entonces hay que tener cuidado. Es muy raro que una paciente presente un problema de insuficiencia respiratoria o baja en la frecuencia respiratoria y baja de la saturación periférica de oxígeno si es que todavía tiene reflejos. Tienen que disminuir los reflejos y de ahí bajar. Lo que puede suceder en una paciente preeclámptica que ha recibido corticoides, a quien le estamos dando sulfato de magnesio, ha recibido no sé cuántos otros líquidos. Imagínense en el posparto esta misma paciente. Ingresa, se le da líquidos, se le da corticoides, se le interrumpe el embarazo, se le hace una cesárea, le aseguro que una cesárea recibe 2 o 3 litros de líquido y le estábamos dando sulfato de magnesio después de la cesárea y ella ya ha recibido como 3 o 4 litros por demás. Es muy sencillo, es muy fácil que se le baje la saturación de oxígeno sin que pierda los reflejos, pero no por efecto del magnesio, sino por efecto de la sobrecarga de líquidos que tiene y por edema incipiente o edema agudo del pulmón. Entonces, ese sería un mecanismo más factible, que el mismo magnesio esté causando paro respiratorio antes de causar disminución de los reflejos periféricos. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta que los participantes envían es: ¿alguna consideración que se deba tomar en cuenta en relación con la dieta en la paciente con hipertensión gestacional? Es muy buena pregunta. Esto es algo que se ha debatido mucho, pero no hace falta tener una dieta baja en baja en sodio para prevenir la preeclampsia. Se ha intentado, se han hecho estudios, se ha dicho, bueno, vamos a ponerle una dieta baja en sal y compararla con los pacientes con dieta normal y no hay diferencia. Eso es un punto. Entonces, una dieta baja en sal no sirve.
pero también se recomienda consumir sal con moderación, en general como principio de salud general, ¿no? No es bueno excederse en la sal, pero no hace falta tener una dieta baja en sal. Salvo que sea hipertensa crónica, ahí queremos restringir un poco más la ingesta de sal. Muchas gracias por la respuesta. Otro de los participantes indica, si hay una paciente con riesgo alto de preeclampsia, 1 de 39, ¿qué debo hacer? ¿Qué exámenes debo hacer y tratamiento para disminuir este riesgo? Bueno, me imagino que esta pregunta tan específica, un riesgo 1 en 39, se refiere a la aplicación de pruebas de tamizaje para preeclampsia que utilizan estudio Doppler de la arteria uterina, utilizan ciertos marcadores séricos, antecedentes familiares, la presión arterial temprana durante el embarazo. Y se han generalizado su uso, pero la verdad es que no se ha demostrado fehacientemente que sean mejores que simplemente preguntar a la paciente si tiene la presión alta o si su mamá tuvo la presión alta o si todos sus hermanos tienen la presión alta o si es que tiene usted enfermedad renal, en fin, estas cosas. Pero asumiendo que sea así, la única intervención que tenemos en esta paciente, hay dos intervenciones. La una es obviamente recetarle aspirina, ¿sí? Y la dosis de aspirina, yo estoy convencido que una aspirina de 81 miligramos no le calza a todo el mundo de la misma manera, es decir, no todo el mundo usa la misma talla de zapato, la misma talla de pantalón, todo el mundo un poco diferente. Yo estoy de acuerdo en que la dosis de 150 miligramos me parece la mejor dosis. Y en los Estados Unidos no se ha establecido eso como la dosis. Aquí seguimos usando la dosis de 81 miligramos diarias de aspirina para prevención de preeclampsia. Lo que he hecho es, les digo a las pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, 40, 50, 60, las más gorditas, les recomiendo que tomen 2 aspirinas al día, una en la mañana y una en la noche. Y yo sé que es un poco más de 150 porque vienen a ser 162 miligramos, pero no he visto ningún problema usando, ya lo llevo haciendo ya muchos años. Entonces, la otra intervención es la vigilancia. Si hemos aceptado que la paciente tiene un riesgo aumentado, a lo mejor quiere aumentar el número de veces que le llama a la consulta, en fin, quiere hacer ponerle a que se tome la presión en la casa o que vaya a hacerse tomar la presión en la farmacia o algún tipo de tamizaje. Desgraciadamente no tenemos, si bien podemos determinar que una paciente tiene aumento en su riesgo, no tenemos una manera no tenemos un algoritmo que diga, una vez que establecido este riesgo por encima de 1%, hágase tales cosas. No tenemos eso. Y lo único que podemos decir, bueno, aumente la vigilancia, pero ¿cuántas ecografías, cuántas pruebas de laboratorio se deben hacer? Es diferente la paciente que ya tuvo preeclampsia 2 o 3 veces en los embarazos anteriores, o la paciente con hipertensión crónica, a quien tenemos que hacer pruebas de laboratorio de base para tener una referencia. Pero si el único factor que tenemos es el resultado de estas pruebas de tamizaje, honestamente no sé qué exactamente recomendaría y tiene un buen estudio que puede realizar. Muchas gracias. Otra pregunta que dicen los participantes es, ¿cuál sería la indicación para hidratación de mantenimiento en la paciente con preeclampsia? ¿60, 80 o 100 ml? Yo no creo que no tengo un número. O sea, honestamente no tengo un número. Yo pienso que ahí viene el manejo clínico de la paciente. La regla de oro es hay que bajar la administración total de líquidos y hay que llevar un registro estricto diario de las ingestas y las excretas de estas pacientes. Es decir, hay que saber cuánto recibió de líquido y cuánto orinó. Y eso es la regla de oro. Si una paciente está hospitalizada o está siendo intervenida por preeclampsia, tiene que saber cuánto está recibiendo de líquido y cuánto está perdiendo por pérdidas contables, la orina básicamente. No hace falta poner una sonda vesical, simplemente llevar la cuenta, puede tener esas vasillas donde se le controla el volumen de orina, pero hay que saber cuánto ingresa. 1. 2, hay que controlar el total. Y generalmente lo que yo hago es disminuyo el volumen que generalmente doy a mis pacientes, que puede ser 120, 125, 150 mililitros por hora. Una paciente no preeclámptica que está siendo sometido a cesárea o está en proceso de parto, en fin, lo que sea. Yo le puedo bajar el volumen a 75, le bajo a la mitad.
Eso es una regla que tengo. Pero tengo que estar pendiente. Entonces, si veo que la paciente está deshidratada, puedo aumentar el volumen. Si veo que la paciente está quedándose atrás en las excretas en relación a lo que está demostrando, puedo restringir más el volumen. Si sospecho que la paciente está entrando en edema del pulmón, pues puedo cortar completamente la administración de líquido. Entonces, puede variar según cada caso. Entonces, bajo a la mitad y controlo según la respuesta que tenga. Muchas gracias por la respuesta. Va a depender entonces la hidratación del paciente y de las condiciones del paciente. Exacto. Otros participantes indican, hay varios esquemas de hidralazina, se puede usar cualquiera de los esquemas siempre y cuando se baje la presión arterial. Y complemento esta pregunta con ¿qué hipotensor se utiliza en el primer nivel? ¿Qué recomendaría de acuerdo a su experiencia? Si es que hay fácil acceso intravenoso, si ya tiene acceso intravenoso, cualquiera de los dos intravenosos. Hay varias pruebas, hay varios informes de estas series Cochrane que publican y comparan el labetalol con la hidralazina o la hidralazina con la nifedipina, y no se ha demostrado que ni uno sea superior al otro. Entonces, clínicamente, terapéuticamente son equivalentes, completamente equivalentes en cuanto a la prevención de complicaciones. Siendo eso cierto, el segundo tema es con qué medicamento está usted más cómodo. Si está cómodo usando la nifedipina, pues use la nifedipina. Si tiene más comodidad usando la hidralazina, use la hidralazina. La cosa es que no usar un medicamento que no tiene la menor idea cómo va a reaccionar su paciente y se sienta incómodo. Estamos manejando pacientes complicados, a veces no estamos en un hospital, podemos estar en un medio rural, podemos estar en una clínica pequeña, podemos estar en diferentes sitios y tenemos que poder usar el medicamento con que vamos a sentirnos más cómodos y que responda rápidamente. Entonces, ¿cuál medicamento no es tan importante como reaccionar rápido e iniciar el tratamiento? Y no solo tener en la primera línea, sino ya tener un plan para segunda y tercera línea si no responde. Eso para mí es fundamental y que sea consistente, es decir, de un caso a otro, utilice el mismo esquema, escríbalo en una pizarra, escríbalo en un papel y tenga ese esquema para que siempre, no solo usted, sino su equipo, tiene una enfermera, tiene sus colegas, todo el mundo dice, bueno, este es el esquema que vamos a usar. Y con eso va a evitarse mucho más problemas que pasarse decidiendo cada vez cuál es el medicamento de primera línea que voy a usar, porque los tres son equivalentes. Sí, en la siguiente pregunta decía ¿cuál hipotensor en el primer nivel? Quiero resaltar lo que acabas de decir, que tengamos un esquema en cada una de las unidades. Conocemos que hay la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, sin embargo, cada uno de los hospitales puede tener su esquema con el cual pueda trabajar. La siguiente pregunta en el primer nivel, ¿qué hipotensor recomiendas de acuerdo a tu experiencia? Yo uso cualquiera de los tres. Generalmente por facilidad y por costumbre de uso, todo el mundo está acostumbrado a ver la respuesta del labetalol y puedo pasar el labetalol de vía oral, de vía intravenosa y lo puedo pasar a vía oral. Entonces, si viene una paciente con preeclampsia por compresión grave a las 28 semanas, le logro estabilizar y le voy a mantener en el hospital por lo menos 48 horas, si es que no es más tiempo, hasta que tenga que interrumpir el embarazo. Para evitar tener que seguir pasándome otra vez a administrar medicamento intravenoso, le paso al labetalol por vía oral. Pero igual podría decir con la nifedipina. Yo tengo si no tengo bien, digamos que está la paciente en emergencia o subió a sala de partos y le acaban de colocar en la cama y la enfermera sale desesperada porque la presión está en 180/100. Después le digo, bueno, dele la nifedipina, comencemos con los 20 miligramos de nifedipina, porque hasta que le pongan la vía intravenosa, pasa hasta la otra semana. Entonces, rápido la nifedipina, veo la respuesta y si ha respondido bien, le sigo administrando y luego le puedo pasar a la nifedipina de uso extendido, ¿no? El de uso extendido, porque con el nifedipina de uso extendido no hay un efecto súbito, entonces puede haber tomado el de acción rápida hace 20 minutos, bajó la presión, o hace media hora, o hace 4 horas, ya le puedo dar el de uso extendido y no va a haber un efecto tremendo, porque ese tiene una acción muy larga, muy sostenida, pero más leve. Y eso es por costumbre nada más.
Ok, en otra pregunta se indica que ¿qué podemos hacer si la paciente presenta anuria, si está utilizando sulfato de magnesio? ¿Se recomienda o no el uso de furosemida? No. Bueno, digamos, depende del caso. Voy a hablar del caso más común. Tengo una paciente en sala de partos, está con hipertensión, le inicié el sulfato de magnesio, le di su bolo de 6 gramos, estaba orinando bien, ya lleva 12 horas en la inducción de parto, acostada sobre su espalda, a lo mejor con o sin una analgesia epidural, pero acostada en la cama. Lo que he visto, y es curioso, puede entrar en anuria esa paciente solo por un trabajo de parto prolongado con la paciente en decúbito dorsal. Y me parece que el efecto es la compresión del útero sobre los ureteres cuando cruzan hacia la pelvis. Y esa compresión puede llevar a la anuria. Generalmente inicio dándole unos bolos pequeños de líquido a ver si responde la anuria a esos bolos, pero muchas veces no responde. Y si entran anuria antes del parto y no está cerca del parto, a veces tengo que sentarme y conversar y decir, bueno, vamos a pasar una cesárea, porque lo que tengo que hacer es quitar la presión del útero sobre los ureteres. Por la manera que yo trabajo, recibo muchas, cuando estoy de turno, recibo llamadas de los hospitales periféricos y me ha pasado muchas veces que les digo, bueno, ya que llega el parto, a veces son pacientes que ya están por dar a luz, dan a luz, se descomprime los ureteres y a las 4 o 6 horas ya empieza la orina. Entonces, si el sulfato de magnesio estaba siendo administrado y la paciente entra en anuria, hay que detener la infusión de sulfato de magnesio. Y si es que hay como obtener niveles séricos, valga, tómese midas en los niveles séricos. Si no, guíese por los reflejos. Si los reflejos no las hay, simplemente no va a iniciar el sulfato de magnesio. Si ya empieza a haber hiperreflexia, puede iniciar con una infusión más lenta. A veces tengo que dar 1 gramo por hora o medio gramo por hora, o tengo que estar cerrándolo intermitentemente, pero ya tiene que guiarse clínicamente o por laboratorio. Si es que es por laboratorio, medir los niveles de magnesio y saber cómo está la creatinina. Si es que es clínicamente, pues ver que está en anuria, saber que hay que agilitar el parto y ver cómo están los reflejos y decidir la reiniciación del magnesio en base a la respuesta que tenga en los reflejos y a la respuesta que tenga del sistema renal. Muchas gracias por las respuestas. Tengo un par de preguntas un poco relacionadas. Creo que ya se respondió el caso en que no tengamos betalolol, hidralazina, nifedipino y se utiliza sulfato. En caso de alergia, ¿se puede utilizar solo gluconato de calcio? 10 miligramos endovenoso diluido o en bolo. ¿Para revertir el magnesio? Supongo que sí, supongo Sí. que eso es la pregunta. Sí, entonces si estamos preocupados que la paciente está, digamos que si tiene una medición de la saturación de oxígeno y se ha bajado de 90, sabemos que valores bajos, 92, 90, ya no exactamente, pero tienen a corresponder a niveles de PO2 por bajo 70, niveles que no tolera el feto muy bien. Entonces, si es que hay un exceso o la paciente está con baja saturación de oxígeno o está con bradipnea, no está respirando bien, queremos revertir, tiene que revertirse el sulfato con gluconato de calcio. Generalmente viene en ampollas de 10 gramos, se le administra y hay que estar readministrándolo. Porque si la paciente está con buena diuresis, igual que elimina el sulfato de magnesio, limita el gluconato de calcio. Entonces hay que estar ahí al lado de la paciente durante varias horas, readministrando el gluconato de calcio hasta que se estabilice la paciente. Porque una ampolla, todo el mundo sabe la regla de oro, del gluconato de calcio si es que está tóxica si es que está con insuficiencia respiratoria o está entrando en paro respiratorio por sulfato de magnesio. Pero lo que generalmente no se acuerda la gente es que no es solo una dosis, son varias dosis. Entonces hay que estar ahí cada 15, cada 20 minutos, a veces hay que estar readministrando ese medicamento. Entonces esté preparado para varias inyecciones, no solo una.
Muchas gracias por tu respuesta. ¿A partir de qué semana de embarazo se usa el ácido acetil salicílico en consulta en pacientes con factores de riesgo de preeclampsia? Es linda pregunta. Hay dos puntos para guiar eso. Uno, que la aspirina es más efectiva cuando se inicia antes de las 16 semanas y que se recomienda iniciarlo a partir de las 12 semanas, es decir, pasado el primer trimestre. Entonces, pasado el primer trimestre, o sea, a partir de las 12 semanas, pero preferiblemente antes de las 16 semanas. Puede iniciarse después de las 16 semanas, pero el mayor efecto se logra cuando se inicia dentro de ese tiempo. Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antihipertensivo para bajar la presión? ¿Cuál sería el valor meta o qué consideración debemos tener? Claro, queremos bajar a niveles que estén dentro de lo que se llama la hipertensión leve y procuramos que no se baje. Si estamos hablando de una paciente preeclámptica, no estamos hablando de una paciente hipertensa crónica, eso es un poco aparte, ya contestaré eso, pero entonces con la hipertensión, en caso de una hipertensión gestacional o preeclámptica, queremos entrar dentro de los parámetros de la hipertensión leve, ¿no? 140 a 100, entre 140 y 160, bueno, obviamente quiero estar por debajo, 160, entonces yo generalmente recomiendo entre 130 y 150. Y para la diastólica, 90 es el punto, 80 a 100. Si estoy dentro de esos parámetros, 130 a 150, 80 a 100, estoy contento con eso. Para una hipertensa crónica o para una paciente que tenga enfermedad de órganos terminales, a quien estamos manejando su hipertensión durante el embarazo, definitivamente se quiere mantener su presión bajo 140 sobre 90. Y dentro del rango se llama la hipertensión leve, que va de 130 a 140, 80 a 90. Dentro de este rango es lo ideal para prevenir daño renal. Muchísimas gracias, Steve. No hay más preguntas en el chat. Susi. Bueno. No solamente preguntarle al Steve si es que quiere recalcar las claves de la exposición, así como para cerrar. Claro. Entonces, cosas que son más útiles. Saber que la paciente debe recibir tratamiento por encima de 160 a 110. Tiene que recibir el tratamiento con valores y bajo los esquemas que hemos anunciado. Segundo, tener idealmente dentro de su organización o dentro del grupo de medio que está trabajando, tenga un algoritmo para el manejo de la hipertensión grave. Téngalo a la mano, téngalo por escrito, pónganlo en un papel y pónganlo en todas las paredes de la sala de emergencia o donde quiera que vaya a estar, para que la gente sepa automáticamente cómo responder y no esté mirándose la cara de qué vamos a darle. Tenga un esquema, tenga la primera medicación, la segunda medicación y tercera medicación. Y si tiene una contraindicación a la una, pásese a la otra. Con cualquiera de ellas va a estar obrando correctamente. Tercero, no solo están tratando a la madre, están tratándole al bebé. Y cuando estamos, antes de eso, cuando vamos a manejar una hipertensión grave, hay que iniciar el tratamiento dentro de la hora de haber establecido que es una emergencia hipertensiva. No debe pasar más de una hora después de haber hecho el diagnóstico. Eso es señal de buena calidad de atención. Entonces, cuarto, no es solo la madre, es el bebé, es el feto también. Y cuando estamos tomando las decisiones de intervenir en el embarazo, sobre todo en aquellos que son prematuros por debajo de las 32 semanas, procurar haciendo el manejo expectante o a la espera para beneficiar al feto mediante la administración de corticoides para ayudar a que el feto tenga menos morbimortalidad después del nacimiento. Y que no, lastimosamente, esa conducta expectante no sirve para todos los casos. Hay casos donde definitivamente no se puede realizar, pero cuando se puede realizar, cuando hemos controlado la presión y las condiciones lo permitan, hágalo.
Des el tiempo de administrar los medicamentos para que el feto tenga una mejor posibilidades de una sobrevida y salga bien. Y quizás lo último que quisiera decir es que la hipertensión gestacional con presiones graves es tan peligrosa para la madre como es la preeclampsia de características graves, y que ambas deben ser manejadas bajo los mismos principios. Muchas gracias, Steve. Y una pregunta más es, si tengo muchas pacientes con preeclampsia de características graves también tienen síndrome de HELP asociado. Sí. ¿Cómo es el manejo de estas pacientes aparte del algoritmo para preeclampsia? Bueno, gracias. Muy buena pregunta. Primero, que el síndrome de HELP es una contraindicación para el manejo expectante. Es decir, si uno diagnostica el síndrome de HELP, debe ya proseguir así el embarazo. Pueden haber casos excepcionales. Digamos que el síndrome de HELP se diagnosticó en base a la hipertensión, se estableció que hay hemólisis. Normalmente se puede hacer un frotis periférico, pero más comúnmente se hace una medición de la deshidrogenasa láctica en la sangre, que está por encima de 600 unidades por decilitro. Hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, 2 veces por encima de los valores normales, y trombocitopenia por debajo de 100.000. Si el síndrome de HELP se diagnosticó porque tenía las enzimas hepáticas justo en 80 o 90, que está apenas por encima de 2 veces los valores normales, y tiene plaquetas que se estabilizan alrededor de 98.000, quizás en ese caso podría intentar hacer el manejo conservador hasta que logre administrar los corticoides. Pero una vez que están administrados los corticoides, se acaba. Ahí tiene que proseguir el embarazo, porque la morbimortalidad en casos de HELP que progresan rápidamente es mucho mayor que para la mayoría de las preeclámpticas. Y por cierto, el síndrome de HELP no es un síndrome diferente, es la misma preeclampsia, pero como les explicaba al principio de la conversación, la inflamación endotelial afecta a diferentes sistemas de diferentes maneras. Entonces, en el síndrome de HELP, justamente uno de los sistemas que más se afectan son los sistemas retículoendoteliales dentro del hígado y dentro del vaso, y se van consumiendo plaquetas y se van consumiendo, y van elevándose las enzimas hepáticas y hay hemólisis. Entonces, no es que sea otro tipo de preeclampsia, es la misma preeclampsia, pero se le ha dado esta identidad por la morbilidad mayor que conlleva en una paciente cuando no es reconocido a tiempo y se le permite evolucionar. En el control del embarazo, en los controles prenatales, ¿cómo aconsejarías tú la medición de la presión arterial para hacer un diagnóstico adecuado y precoz de pacientes que puedan desarrollar preeclampsia, que vemos que la presión arterial empieza a subir? ¿Cómo nos recomiendas hacer este control prenatal? No hay, evidentemente no hay una guía específica. Ahí es donde viene nuestro criterio clínico. Como habíamos comentado anteriormente, hay pruebas de tamizaje para ver riesgo de preeclampsia, pero no se ha demostrado que sean más efectivas que hacer una evaluación clínica de la paciente y ver qué factores de riesgo existen. ¿Es hipertensa crónica? ¿Ha tenido preeclampsia antes? ¿Cuán avanzado estuvo en el embarazo cuando se presentó la preeclampsia? Digamos, una mujer que tuvo preeclampsia en su primer embarazo a las 28 semanas y en el segundo embarazo a las 26 semanas, no tengo que decirles que esa paciente probablemente desarrolle preeclampsia en su tercer embarazo, incluso antes que las anteriores. Y esa paciente obviamente le va a dar la aspirina, que habíamos comentado, pero esa paciente la va a traer más a menudo a su control. Otra cosa que yo hago muy frecuentemente en pacientes que tienen alto riesgo de preeclampsia o que ya son hipertensas crónicas es que les enseño a tomarse ellas mismas la presión. Les conseguimos un tensiómetro de porte apropiado para el brazo. No irán a comprar esos tensiómetros que a duras penas agarran de un lado al otro, que se están agarrando las uñas del brazo, sino con un tensiómetro que se da una vuelta y media al brazo cómodamente. El Bleris tiene que cubrir más del 80% de la circunferencia del brazo.
y les enseño a tomarse la presión, o mejor, si tienen esos tensiómetros digitales, que no sé cuán factible es conseguirlas, pero si alguien les puede tomar la presión, que sea su pareja, la mamá, el papá, el tío, alguien pueda tomar la presión, eso es excelente manera de hacer un control a domicilio. Si tiene una paciente motivada que tiene alto riesgo o sospecha que puede tener desarrollado una preeclampsia, una hipertensa crónica, entonces enseñarle a tomarse la presión a la casa y llevar un registro de eso es estupendo. Para mí es una de las mejores maneras de vigilar. Y si es que no lo puede hacer, o si es que a pesar de que esté haciendo eso, o si es que al hacerlo nota que las presión están subiendo, pues la voy a llamar a la consulta más frecuentemente, puede ser cada semana, cada 2 semanas. Esa paciente usted sabe que tiene riesgo y sin la vigilancia más estrecha, pues no vamos a encontrar el momento en que ya esté convirtiéndose en una paciente preeclámptica o una paciente con presión arterial grave. Muchos pacientes no tienen el diagnóstico de hipertensión arterial crónica antes de que desarrollen una preeclampsia con características graves. ¿Cómo nos damos cuenta después del parto que esta paciente ha tenido una hipertensión arterial crónica? Pues para diagnosticar la hipertensión crónica, lo más fácil es que lo sepa antes de que la paciente se embarace, ¿no es cierto? Si ya viene la paciente, es hipertensa, usted ya está. Sabe que tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. En la población general, el riesgo de preeclampsia es más o menos de 5 al 7%. En la paciente con hipertensión crónica, se dobla el riesgo. En la paciente que tuvo preeclampsia en el embarazo anterior, antes de las 32 semanas, se triplica el riesgo. Entonces, puede ir sumando todos estos riesgos y saber dónde está su paciente. Si es que la paciente desarrolla hipertensión antes de las 20 semanas, la mayoría de ellas se consideran hipertensas crónicas. Las excepciones, obviamente, son pacientes que tienen una crisis hipertiroidea, que hemos hablado un poco de eso. Son pacientes que puedan tener una mola gestacional. Pueden ser pacientes que tengan tumores ováricos, que sean productores de hormona tiroidea. Entonces, pueden ser pacientes que... No, hipertiroidismo y la mola son causas más comunes. O pueden ser pacientes... No, eso es lo más común. Pero es, digamos, de las causas más raras. Lo más común de todos es tener hipertensión crónica. Entonces, si la paciente presenta antes de las 20 semanas con hipertensión durante el embarazo, esa es hipertensa crónica. Si la hipertensión se presenta después de las 20 semanas por primera vez, eso es una hipertensión gestacional. Y si es que a la hipertensión gestacional se añade proteinuria, viendo la relación creatinina-creatinina en la orina, o cualquiera de los hallazgos dentro de los síntomas que hemos definido, que son, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, insuficiencia renal, una cefalea con cambios visuales, cambios de laboratorio, sea trombocitopenia, elevación de las enzimas hepáticas, elevación de la creatinina, cualquiera de ellos ya le van a calificar de preeclampsia con características graves. La única preeclampsia que no tiene características graves es la que tiene hipertensión, pero no grave, y proteinuria. Solo en esa condición realmente se tiene una preeclampsia, punto. Y esa tiene riesgo de desarrollar preeclampsia con características graves. Pero es el único caso de preeclampsia que no es de características graves. Todos los otros calificativos de preeclampsia ya le hacen grave. Y la proteinuria, no sirve de nada repetirlo, porque lo que hemos dado cuenta es que los cambios, las fluctuaciones en la proteinuria no predicen nada, porque normalmente en la fisiología materna fluctúa tanto la eliminación de proteína en el transcurso de 24 horas que no sirve de nada que esté orinando 10 gramos, 100 gramos, 1000 gramos. Bueno, ya estamos hablando de un síndrome nefrótico, hay algo más que sostiene, pero el valor de la eliminación de creatinina no le da ninguna información. Solo le dice que tiene preeclampsia, punto. Pero eso es cuando se presenta después del embarazo, después de las 20 semanas, preeclampsia. Entonces, cuando ya da a luz la paciente, si es hipertensa crónica, porque ya lo sabía desde antes del embarazo o porque lo tuvo antes de las 20 semanas, después del parto, a lo mejor va a seguir hipertensa. Puede bajar la presión porque la sobrecarga de volumen que tenía
durante el embarazo se va a corregir y a las 6 semanas puede tener la presión cerca de lo normal. Si es que es preeclámptica, lo mismo, pero más o menos un 5% de las preeclámpticas pueden tener presión alta hasta por 12 meses después del parto. Y por último, está muy bien establecido que pacientes que han desarrollado preeclampsia durante el embarazo, mientras más tempranamente se haya desarrollado, es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular a lo largo de su vida. No es tan fuerte, por ejemplo, como el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una paciente que tiene resistencia a la insulina, es obesa, tiene hiperglicemia. Esas pacientes tienen mucho mayor riesgo de tener enfermedad coronaria o si es hipertensa, tener un derrame, un infarto cerebral, una hemorragia intracraneal. Pero la preeclampsia es un factor de riesgo ya tomado en cuenta como un factor válido para calcular riesgo de estas complicaciones cardiovasculares en décadas posteriores de la vida de esta paciente. Muchas gracias, Steve.